el grupo 1, actividad resumen de la experiencia, con la compañía de la tutora Mónica Bernal. Nuestra presentación la vamos a realizar de la siguiente manera, haciendo un análisis didáctico de la progresión aritmética a partir de los problemas que pudimos presentar en el proceso durante toda la maestría y con respecto a esos aportes que el tema y hacia los profesores también en su implementación de la unidad didáctica y el nuevo diseño que llega a partir de esas situaciones que se presentaron en la implementación. A partir del análisis didáctico, pues arrancamos, se divide en cuatro análisis. Empezamos con el análisis de contenido, el cual nos permite organizar, determinar esos significados para la temática, la estructura del tema como tal, las formas en que podíamos representarlo y los contextos a partir de la historia donde se pueden ir construyendo, enfocándonos pues a la parte también en el diario vivir. Dificultades que se nos fueron presentando a partir de ese análisis de contenido. Delimitar el tema fue una situación que pues en el momento nos llevó a tener dificultades en qué podíamos o qué queríamos presentar en nuestra situación o en nuestra unidad didáctica, llevándonos pues a determinar pues esas características a partir de la reestructuración que hicimos o en la estructura que teníamos del tema y mirar qué situaciones no pudimos abarcar o aportar, pues fue lo de la parte de series, sucesiones y series que encontramos en esta parte y algunas representaciones que encontramos en esta parte como el ejecutable y el geométrico. Aportes que tuvimos a partir del análisis de contenido. Con respecto a los aportes, pues la organización que se tiene en la estructura del tema, eso nos permitió pues definir o concretar qué era lo que queríamos y a partir de ahí ver que esta temática podía aportar a diferentes temas también en matemáticas, por ejemplo la función, que es un tema que también se trabaja en grado 9. Con respecto al análisis cognitivo, entonces ahí lo que trabajamos fue el concretar qué es lo que esperábamos del estudiante aprenda de la progresión aritmética, definiendo unos objetivos. A partir de ellos, pues tenemos ciertas cosas en cuenta, que es las normas que nos rigen a partir de los estándares curriculares, haciendo la relación, los lineamientos, y en este caso tenemos en cuenta también el marco PISA, que nos ayuda a concretar o condensar concretar el objetivo. También mirábamos las capacidades para resolver una situación, entonces enfocábamos a qué era lo que iba haciendo el estudiante o qué capacidades o acciones debería ir haciendo en el proceso para solucionar una situación planteada, en donde relacionábamos dificultades y errores en ese proceso que él iba haciendo y a su vez mirando esos aspectos afectivos que podían ir involucrándolo en cada paso que iba realizando para ese camino hacia la solución. Dificultades que encontrábamos, entonces generar ese listado de errores no solamente en el sentido de poder redactarlos y poder asociarlos a esas diferentes pasos o situaciones que iba presentando el estudiante, que no pudimos encontrar en solución, es relacionar esas dificultades y esos errores hacia las actitudes y emociones que presenta el estudiante en su desarrollo normal en la clase o en la actividad al desarrollar. Otras situaciones que presentamos, pues en el momento de hacer esas agrupaciones, esas capacidades para determinar una secuencia y llevar hacia un criterio de logro con respecto al objetivo. Entonces, pues esta situación la fuimos construyendo a partir de ir haciendo el trabajo de hacer las situaciones e ir mirando qué características sobresalían en cada una de esas situaciones. Situación en la cual que no pudimos dar solución y que todavía está como en el trabajo es la parte de extracción de la información al iniciar ese camino. Se generan muchas dificultades en la interpretación que se le puede dar a partir de la información que se le genera en la tarea al estudiante y en la forma de representarse. Otra situación fue entrelazar la parte afectiva y la parte cognitiva. En el diario vivir nosotros, al aplicar diferentes situaciones, todavía se ve la ruptura frente a esa situación. Una cosa que nos ayudó fue ir realizando el proceso y determinando en ese momento qué era lo que podía estar sintiendo el estudiante a partir de eso, generando pilotajes con estudiantes de otras instituciones y pues a partir de la experiencia que íbamos teniendo de la situación. Aportes que tuvimos, el diseño del grafo. El diseño del grafo es muy importante en este proceso desde la estructuración para llevar aquí de la estructura del tema para llegar a los grafos y a partir de ahí pues poder llevar como ese proceso o ese camino de aprendizaje que tiene el estudiante y observar además en algunos instrumentos de implementación como el profesor y el estudiante cuál era ese análisis que podían determinar a partir de ese trabajo.
A su vez, pues asociar diferentes errores a las etapas que van teniendo en los caminos de aprendizaje, de las tareas, y ir determinando esos posibles errores que se pueden ir presentando. A partir de ahí, pues se generan esos listados que también son un aporte en el cual, digamos, en el diario vivir nosotros no se implementan, los profesores no lo tienen en cuenta, y en este caso, pues nos permitieron fortalecer esa parte del trabajo, además que esos errores se podían relacionar o se pueden relacionar en torno a otros temas matemáticos como tal. En cuanto al análisis de instrucción, entonces pues en esta parte era el generar o diseñar tareas o acciones o actividades que nos permitieran pues aportarle a ese logro al objetivo y generar una secuencia de actividades o de tareas para la implementación. En las dificultades que encontrábamos, pues al principio generar esas diferencias entre tareas prototípicas de aprendizaje y evaluación, y pues cómo se llevó a generar solucionar esa situación, haciendo pilotajes con los estudiantes frente a las tareas que se iban implementando o diseñando. Con respecto al orden de la secuencia, dificultades en la organización, al tener las tareas mirábamos que como que todas podían aportar a lo mismo, luego empezar como a generar esa estructura y poder llegar al diseño y tener esa reorganización de las tareas en algún momento del diseño de la actividad. Frente a esos aportes que tuvimos, los elementos de la tarea son importantes que nos permitieron en el trabajo pues generar ese orden en las secuencias y poder determinar como cada momento en la situación que se iba presentando de la secuencia. Con respecto a las secuencias de las sesiones de la unidad didáctica, esto nos permitió pues de cierta manera mejorar esos resultados, mirando el análisis que hacíamos de tarea a tarea. Aparte de eso, pues mirar la realimentación, que es un aporte que de pronto a veces se queda en el aire con los compañeros en el cierre final, pues hacer un cierre final de las actividades con respecto a la evaluación final que a veces se deja ahí y se termina y no se condensa la situación o las situaciones que se puedan presentar para así generar acciones que puedan ayudar a sus mejoras. Con respecto a los aportes al análisis de instrucción, frente pues, a las tareas de aprendizaje, las situaciones fueron como muy interesantes en los contextos que se presentaron a los estudiantes y pues para que se tengan a los compañeros es generar cómo se puede presentar esas formulaciones o esos planteamientos de las tareas usando imágenes, que eso nos ayudó bastante en la interpretación en el proceso con los estudiantes. Con respecto al análisis de actuación, entonces se diseñan unos implementos que nos permiten obtener esa información o sacar información y poder manejarla así, permitiendo mejorar los análisis que se puedan realizar. Dificultades pues en los instrumentos nuevos que son el diario del profesor y el diario del estudiante, porque pues se les dificultaron al principio asociar la rúbrica del examen final con respecto a los desempeños en la parte cuantitativa de la evaluación. En aportes, pues los instrumentos la forma de recoger esa información de los instrumentos de recolección del diario del profesor y el estudiante, la rúbrica al final nos permite generar esas acciones y poder concretarlas. Los listados de ayuda creo que son herramientas muy importantes en el proceso, en la implementación, frente a las dificultades que se puedan presentar con los estudiantes. Y pues las ayudas también se pueden llegar a ajustar frente a diferentes temáticas también. Con respecto a la implementación, pues mirábamos unas debilidades, unas fortalezas. En las debilidades, digamos que la que más impactó fue la formulación de las tareas en el aprendizaje y de evaluación, en las cuales pues, los estudiantes no lograban como concretar la idea o entender lo que se quería. En las secuencias de las tareas del objetivo 1, se vio potenciar al intercambiar tareas de aprendizaje la no activación de algunos criterios de logro, y eso nos llevó pues al nuevo diseño, reformulando las tareas de evaluación, de aprendizaje y evaluación, cambios en la secuencia y mejorando las temporizaciones. Aquí las referencias, muchísimas gracias.